Hoy se aprueba en Consejo de Ministros la desclasificación de los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23F. Ayer se cumplían esos 45 años, Javier. Hoy se aprueba en Consejo de Ministros y se podrán ver a partir de mañana. Sí, una desclasificación que se produce con la Ley de Secretos Oficiales aún sin avanzar. Hoy el Consejo de Ministros está previsto que apruebe que se hagan público esos documentos del 23F 45 años después, dicen desde el Ejecutivo, para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. El presidente del Gobierno dice que las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Merecemos, dicen desde el Ejecutivo, saber qué ocurrió y cómo se frustró ese golpe de Estado. La desclasificación la consideran un escudo contra comportamientos que pueden amenazar la democracia. Para los socios de gobierno, sumar la medida es insuficiente, aunque la celebran porque, dicen, siempre han defendido conocer qué pasó en uno de los episodios, dicen, más oscuros de nuestra historia reciente. Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren conocer qué pasó, quién supo, cómo se pusieron en marcha esos mecanismos, esos procedimientos, y ojalá los documentos que mañana el Consejo de Ministros desclasifique aporten luz sobre esto. Que esto no es suficiente. Entendemos que debemos avanzar y sacar adelante de una vez por todas el proyecto de ley de información clasificada que lleva medio año atascado en el Congreso y que supondría el entierro definitivo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, es decir, de la Ley de Secretos Oficiales del franquismo. Sin embargo, el Partido Popular lo considera una cortina de humo. No creen que esos documentos aporten nada que no se sepa ya. Inciden en que lo que España necesita son explicaciones de los últimos 8 años de Pedro Sánchez. Dicen que hay que prestar más atención al presente y al futuro y menos al pasado. Vox también ha sido muy crítico con la medida. Lo consideran un insulto y que el Gobierno lo hace para hablar de lo que le interesa a Pedro Sánchez. No creemos que vayamos a descubrir nada más que no sepamos ya todos los españoles en relación al 23F. Y sinceramente, lo que España necesita son explicaciones sobre el presente. Es la nueva cortina de Pedro Sánchez. La nueva cortina de humo. Es una auténtica tomadura de pelo que ahora el señor Pedro Sánchez nos saque que si los archivos desclasificados del 23F. El señor Sánchez está en una huida hacia adelante. Lo siguiente supongo que será pues la reforma del Valle de los Caídos. No sabemos cuál será, pero está en ese juego, por desgracia y para pena de los españoles, de artificios, fuegos de artificios, para que los españoles no se den cuenta de lo que han robado esta panda de corruptos. Bueno, pues las reacciones políticas las dejamos ahora a nuestros colaboradores, pero ahora vamos a analizar más esta desclasificación con Manuel Campo Vidal, periodista, conocedor de ese 23 de febrero de 1981. Además, entrevistó en su momento a todos sus protagonistas. Manuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer. Buenos días. ¿Sientes mucha curiosidad por lo que pueda salir de estos documentos? Bueno, yo creo que es interesante, sí, porque aunque es verdad que las líneas generales quizá las podamos saber, nadie duda, bueno, pero hay que comprobarlo, si el famoso elefante blanco, es decir, la autoridad militar, se llamó así, que tenía que presentarse en el Congreso para proponer un gobierno de concentración, fuera otro que el general Armada, probablemente confirmaremos eso, pero por ejemplo a mí me interesa, como a tantos ciudadanos en España, saber qué parte de trama civil había en la preparación del golpe de Estado. Que eso se vea o no se vea en los papeles, no lo sé, pero si están y se desclasifican, yo lo celebro y vamos a leerlo. También queremos saber qué papel tuvieron los servicios secretos, que es verdad que venían de una situación del franquismo y por lo tanto no estaban muy deseosos de colaborar con la democracia, pero a mí me parece que abrir las puertas, abrir la historia, es interesante porque hay muchos historiadores que nos pueden ilustrar y descubrir qué había allí y tenemos derecho a ello. Bueno, mencionabas historiadores, hablábamos ayer en el programa con Julián Casanova, que decía, bueno, primero vamos a ver qué se mantiene de esos documentos, o se ha destruido o se ha ocultado, pero es interesante conocer algunos de ellos, y luego también hay conversaciones, telegramas, audios, de ahí también se puede sacar información y no sabemos si más de una sorpresa, Manuel.
Bien, puede ser que la haya. Por lo tanto, a mí me parece que descalificarlo, porque se trata de, como se ha dicho, de crear una cortina de humo, no, a mí me parece que es tarde. Ojalá se hubiera hecho antes, porque normalmente las desclasificaciones de documentos no es obligatorio, pero, en fin, lo que diga la ley, y esta es una ley muy antigua, como se ha comentado, de 1968, que fue rectificada en 1978, pero que hace falta que haya una ley de secretos oficiales. Pero suele ser cada 25 años o a los 25 años. En este caso sería a los 45 años que se cumplieron ayer del intento de golpe. Hombre, ya va siendo hora de que si hay documentos los podamos leer. Bueno, y sobre todo también queremos analizar cuál es el papel del rey, porque ahí también se establecerán esas conversaciones entre Zarzuela y Moncloa. El papel que desempeñó en ese momento y también incluso su propio discurso, algo de lo que tú también sabes algo más, Manuel. Bueno, yo creo que el rey desde el primer momento se ha dicho, él creía que habría una presión militar, que quizás se lo había contado Armada en Baqueira, porque Armada era quien dirigía la división Urgel número 4 con base en Lleida, y por tanto Baqueira es provincia de Lleida, y allí se habían visto cuando el rey fue a esquiar. Pero el rey no quería una entrada así en el Congreso, el rey no quería tiros, el rey no quería eliminar la democracia. El rey estaba cansado de Suárez, como estaba cansada la patronal, la conferencia episcopal y tantísimas organizaciones y entidades en España, eso es verdad, pero Suárez con inteligencia para intentar parar el golpe, cuando tuvo información, lo que hizo fue dimitir, y precisamente cuando se entra en el Congreso es tarde ya para los golpistas, por decirlo de algún modo, porque se está votando a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno sucesor de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez no pudo parar el golpe. El rey no quería el golpe, el rey no quería ir contra la democracia. Yo creo que está convencido, y estamos convencidos todos, de que la monarquía en democracia probablemente sobreviva. Si se va a una dictadura, pues no sobrevivirá porque ganará mucho desprestigio. Yo creo que el papel del rey está claro y desde el primer momento estuvo en contra. Lo que pasa es que hubo problemas técnicos para que aquel discurso del rey llegara a Televisión Española. Y Jesús Picatoste, que es la persona, hoy ya desaparecida, periodista, que se encargó de llevar el discurso del rey desde la Zarzuela en un coche hasta Prado del Rey para emitirlo, nos contó que había muchas dificultades, porque Prado del Rey estaba ocupado militarmente. Por lo tanto, no era tan fácil lanzar el discurso del rey. Yo creo que no hay ninguna duda a ese respecto, y es bueno que se desclasifiquen los papeles para que se acaben todas estas teorías, todos estos bulos, y hay gente que vive de los bulos, hay gente que vive de alterar la verdad. Por lo tanto, todo lo que sea luz y taquígrafos, bienvenido sea. Pues Manuel Campo Vidal, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Aquí y Ahora, te lo agradecemos. Un saludo. Buenos días. Buenos días. Venga, Juan, que estás deseando hablar de esta desclasificación del 23F. Hombre, deseando, no sé si es la palabra, yo creo que estamos deseando, pues, todos los españoles saber qué pasó, ¿no? Porque es que, por mucho que se diga o que hayan dicho determinadas personas políticas con cargo importante, bueno, sabemos perfectamente lo que hay ahí. Bueno, pues yo no lo sé. Yo igual soy lerdo y no lo sé. Hay mucha gente que no lo sabe. Y hay mucha gente que quiere saber. Entonces, tener una ley de secretos de Estado que data del año 1968, yo creo que ya es motivo suficiente como para decir, vamos a intentar ya hacer algo, ¿no? Vamos a enterarnos de qué pasó y vamos a cambiar a tener una ley ya democrática que nos hable de los secretos de Estado. 45 años, efectivamente, son bastantes años. Lo que sí que está claro es que hay muchas lagunas. Yo creo que la gente, está todo el mundo diciendo ya se sabe perfectamente, pero yo creo que no se sabe perfectamente. No se sabe efectivamente, como decía Manuel Campo Vidal, el apoyo civil que tuvo. Ahora yo me he enterado, o nos enteramos ayer, de que al parecer la mujer de Tejero pagó los autobuses con 3 millones de pesetas que han salido de no sé dónde o algo así, he leído, ¿no? O he oído. En fin, hay muchas cosas que no sabemos y desde luego lo que sí que está claro es que hay un momento, que es ahora, que es cuando lo ha sacado... ¿por qué lo han sacado ahora? Es decir, podrían haberlo sacado antes. ¿Por qué lo sacan ahora? ¿Por qué es ahora cuando se dice?
Yo creo que sin duda pues habrá algún tipo de intencionalidad política, eso no lo discuto, pero da igual, lo que importa es que salga, que nos enteremos y que sepamos verdaderamente qué es lo que pasó. Y yo, pues a lo mejor me esperaría alguna sorpresa que no estamos ahora mismo visualizando. Bueno, también es interesante lo que ha planteado Manuel Campo Vidal sobre teorías o bulos, quiero decir, que aparte de que se ha escrito muchos libros, películas, series, o que se han podido interpretar ciertas cosas, conocer lo que hay pues puede ayudar, ¿no?, a disipar dudas. Sí, Eva. Exactamente, a mí me parece muy bien que se desclasifiquen los documentos y que salga toda la luz. Lo que siento es que no haya salido antes y se haya tenido que esperar 45 años. A lo mejor no se tenían que haber hecho públicos a la luz a los pocos años hasta que la situación y la democracia se asentase un poco más para no alborotar en función de lo que haya, pero desde luego esperar 45 años a mí me parece un plazo de tiempo bastante largo. Y me parece muy interesante porque la historia hay que conocerla y evidentemente sobre este tema ha habido siempre muchos bulos, muchas contradicciones, por más que hayan hablado personas que lo vivieron allí en primera persona, que estaban, que se les han hecho entrevistas, siempre habrá cosas que nunca se cuentan, en algunos casos por seguridad nacional y a lo mejor, aunque se desclasifique, tampoco llegamos a saber todo, pero por lo menos una buena parte que contribuya a saberlo y sobre todo, muy importante, acabar con los bulos y que todo este tipo de temas y de historias se utilice siempre como arma arrojadiza política. A mí desde luego me parece positivo. No sé si habrá sorpresas, veremos a ver. Yo estoy muy a la expectativa, desde luego me genera mucha curiosidad por ver, coincido con Manuel Campo Vidal, qué papel tenían los servicios secretos y también la parte de la sociedad civil. Sí, yo que no había nacido cuando ocurrió el 23F, es verdad que es un asunto que me ha generado siempre muchísima curiosidad y un atractivo importante. Yo fui también de los que se creyó de principio a fin el falso documental que en 2014 hizo Jordi Évole sobre el 23F, aquel que nos contaba que todo había sido un plan urdido para al final pues proteger la democracia. No. Pero claro, sí que creo que es importante conocer lo que has dicho tú, Juan. Cuca Gamarra dice que conocemos todos, bueno, pues lo conocerá ella. Habrá tenido acceso a los archivos antes que nadie o habrá hablado con quien sea y se lo habrá contado, pero el resto de la ciudadanía no quedan todavía incógnitas por desvelar y aunque no queden, es importante que esa información se desclasifique y sea información a la que tengamos acceso todos los ciudadanos. Dicho esto, 45 años me parece tarde. Creo que en esa nueva ley que debe reformar la ley con la que seguimos trabajando debe reducirse mucho y parece que el gobierno no está por la labor. Creo que 25 años, como ha dicho Campo Vidal, sería más que suficiente para la desclasificación de cierta información y decir también sobre las reacciones del resto de partidos. O sea, no puede ser que cada vez que el gobierno tome iniciativa política en algo y haga algo, digamos que es una cortina de humo. O sea, el gobierno hace muchas cosas bien, muchas cosas mal, pero al final tiene muchos ministerios, eso no lo podremos negar, y cada uno tiene y emprende una serie de iniciativas. Y a mí esta me parece relevante. Decía el señor Garriga, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Reformar el Valle de los Caídos? Bueno, pues es que seguramente vayamos tarde también con eso. Y si hay una mayoría en el Congreso que puede aprobar una ley de secretos oficiales, que puede aprobar un gobierno que quiere desclasificar estos archivos, tienen capacidad legislativa y ejecutiva para hacerlo. Y por tanto, lo hacen y fin, quiero decir, te puede parecer mal o bien, pero que todo se utilice como cortina de humo, no, oiga, es que yo agradezco que un gobierno, más allá de atender las cuestiones que son importantes y muchas de las cuales no están atendidas, haga otra serie de cosas que están en sus manos y esta es una de ellas. Juan. Simplemente añadir que tras una guerra civil y casi 40 años de dictadura, luego llegó nuestra joven o cuarentona ya democracia. Y el episodio más oscuro que se vivió, en el que estuvimos a punto de perderla, fue este. Entonces, claro, si tú le preguntas actualmente a nuestros chavales, a nuestros jóvenes, no hablo de críos de 14 o 15, hablo de chavales de 20, ignoran por completo lo que sucedió, ignoran si lo hizo hasta Franco, o sea, no saben, o sea, digo, el golpe de Estado del 81 que lo dio hasta Franco, ¿no? O sea, el golpe de Estado, el intento, o sea, cosas que te quedas alucinado y quizá si hubiera más transparencia, si se desclasificasen las cosas antes, si se hablase de ellas sin miedos, habría menos bulos y sobre todo habría mucha más pedagogía y a lo mejor las personas estaban mucho más informadas, que creo que es lo que justamente necesitamos.